Recuerda que el siguiente programa es clasificación B para mayores de 14 años. Y en América, la vida hecha el mar. Saludos, país, voz para el cambio, esta ventana de compromiso con la patria, con el ideal duartiano. Estamos contentos porque en estos días nos invitaron los jóvenes de Juventud Caribe a un campamento con 110 jóvenes ahí en Baní para hablar sobre Duarte. Duarte como reto de la juventud. Y fue una experiencia muy reconfortante porque nos permitió con ello hacer reflexiones de sumo interés, porque ver con aquellos jóvenes y adolescentes cómo Juan Pablo Duarte desde su adolescencia empezó a pensar en asuntos tan serios, en asuntos de la patria, y cómo Duarte, apenas cumplido los 19 años, inicia una jornada que le duró hasta el final de sus días en la tierra, por educar, por organizar a los jóvenes de entonces, para llevarlo a un momento cumbre de organizar un partido político militar para la liberación nacional. Y de esto se trataba exactamente la Trinitaria, de un partido político militar. Entonces Duarte, con esa juventud de apenas 19 años cumplidos, tiene ya estas preocupaciones e inicia esta jornada. Entonces conversar con estos jóvenes en este campamento en Baní de Juventud Caribe fue una experiencia muy buena. Y ver con ellos cómo Duarte en ese tramo de 6 años, de los 19 a los 25 años, llega a una etapa de madurez que le permite entonces instituir, proclamar aquel partido político militar para la liberación nacional con un carácter clandestino, porque no podía ser de otro modo. Estaba en una sociedad bastante pequeña en términos físicos, intervenida por un ejército extranjero, por el ejército de Haití, y eso obligaba entonces a un trabajo clandestino, un trabajo muy discreto. Y como Duarte concibe a tan temprana edad estructurar un partido para la conspiración, lo que obligaba a que fuera clandestino, y la forma en que él concibe la manera de operar de este partido en célula de 3, de modo que los unos no conocieran a los otros, de modo y manera que si alguien se rajaba y delataba el movimiento, no pudiera más que comprometer a 2 personas más, los que estaban en su célula de 3 personas. La visión, el genio de Duarte, el criterio organizativo, la capacidad organizativa de Duarte con apenas 25 años, se adelanta, digo yo, en 74 años al gran maestro ruso Vladimir Lenin, cuando organizó el partido bolchevique, que lo concibe exactamente con esta estructura celular y clandestina para luchar allí en Rusia contra los zares, o contra el zar, que era el gran rey, un dictador, en la modalidad que tenían aquella sociedad rusa, una sociedad muy atrasada, pero una sociedad imperial, muy vertical, muy autoritaria. Entonces ese genio de Duarte lo veíamos con los jóvenes. A partir de eso entonces sacamos una imagen, este afiche que tengo acá, para ver a ese Duarte joven y que con esa juventud pudiera entonces organizar a los jóvenes de entonces. Porque vale la pena decir que Duarte, sus ideas fundamentales, la concibe, la asume, la proclama en una juventud que de alguna manera raya la mocedad. E incluso cuando Duarte proclama los fundamentos del partido en el famoso juramento trinitario, ya Duarte ahí está estableciendo principios antiimperialistas, principios nacionalistas. Y Duarte dice en este juramento trinitario: para la separación del gobierno haitiano y la instauración de una república libre, soberana e independiente de toda dominación extranjera. Y decir de toda dominación extranjera está hablando de la independencia de cualquier potencia.
Y una potencia en ese entonces era lo que hoy se conoce como un imperio. Pero incluso la palabra imperio ya era conocida. Hay que remontarse al Imperio Romano. Pero 5 años más tarde, cuando se logra la independencia, o 6 años más tarde, en 1844, ya Duarte elabora con más fundamento su principio, sus posiciones antiimperialistas. Posiciones mucho más radicales que las que hoy sustentamos, lo que nos denominamos de izquierda, o revolucionarios, o patriotas hoy en día. Porque Duarte ya, en 1844, decía que la ley suprema de la nación no es un simple libro que recoge en su página una constitución, que hoy la constitución es la ley de leyes. Para Duarte la ley suprema era la existencia política como nación libre, soberana e independiente de todo protectorado, de toda dominación extranjera, e incluso decía de toda influencia extranjera. Nosotros hoy no somos tan radicales como Duarte, y Duarte, siendo tan radical, requiere hoy que los hombres de la patria asuman su pensamiento, su ejemplo, el paradigma que él encarna, para nosotros procurar la redención de la patria en estos tiempos. Por eso, para nosotros ha sido sumamente reconfortante que Juventud Caribe nos haya invitado a un campamento para conversar con los jóvenes que ellos organizan, que ellos agrupan, que ellos aglutinan, sobre estas ideas de Juan Pablo Duarte. Y próximamente estaremos con ellos en La Vega, en La Romana y en el Gran Santo Domingo, en otros campamentos con jóvenes. Lo propio, la multitud nos invitó en estos días también para conversar sobre las ideas de Juan Pablo Duarte. Gracias a estos jóvenes de la patria que vienen asumiendo ese pensamiento luminoso del prócer primero de Juan Pablo Duarte. Hoy, en esta entrega, hemos invitado y ha aceptado nueva vez nuestra invitación a una mujer emblemática de la nación, a la doctora Miriam Germán, quien hace parte de la Suprema Corte de Justicia y allí preside la sala penal de la más alta corte de la República. Vamos a conversar con ella de temas de derecho, de temas penal, de temas de la garantía y de otros temas de la patria que puedan ocurrírsenos en la conversación. Miriam Germán, saludos, nos alegra que esté nuevamente con nosotros. Y hay un tema que sale en la prensa de estos días que me interesa verlo con usted, porque hace poco usted estuvo en Cuba en un evento de derecho penal y pudo ver, además del cónclave que se celebraba allí en el Hotel Nacional de Cuba en La Habana, otras cosas que se dan en La Habana. Y sale una noticia interesante, que en la República Dominicana, de acuerdo a un informe del 2012 elaborado por UNICEF, que es la unidad para los niños y niñas de las Naciones Unidas, que dice que los niños impedidos en la República Dominicana son excluidos en términos sociales, en términos de la atención básica que debe implementarse. Dice el informe que aún falta por implementar varias políticas para protegerlos. Y usted que conoce cómo funciona la política cubana en materia de los niños con algún nivel de discapacidad, nos gustaría su opinión al respecto de cómo valora lo que está pasando en la República Dominicana y de alguna manera si pudiéramos compararlo con lo que pasa en Cuba, o de alguna manera también, o pudiera ser, si a usted le parece, explicar su visión de las políticas sociales e institucionales en Cuba para esta población tan necesaria que son los niños y las niñas que tienen algún nivel de discapacidad o de limitación. Buenos días. Y desde mi género me sorprende oír que el pensamiento de Duarte va a ser asumido por todos los hombres dominicanos. Muy bien. Ojalá. Estamos en esa prédica. Pero usted dijo los hombres. Dije, no, hablé de los jóvenes. No. Antes. Ajá. Sí. Bueno, si dije solo los jóvenes, entonces yo hago una rectificación ante usted, ante el país y ante las mujeres de la patria, que hay muchas mujeres duartianas. Por ejemplo, Virtudes Álvarez es una mujer duartiana. Y si dije hombre, también debo decir que los hombres y las mujeres de la República Dominicana asuman el pensamiento y la prédica, la obra, el ejemplo de Juan Pablo Duarte, porque en su tiempo, y vale decir esto, no solo los hombres como Pedro Alejandrino Pina,
como Juan Isidro Reyes asumieron el pensamiento duartiano y que Juan Isidro Pérez. Y que posteriormente Gregorio Luperón también lo asumió, y más acá en el tiempo Manolo Tavares Justo, sino que en el propio tiempo de Duarte, mujeres como Ana Valverde, como Concepción Bona, como Juana Saltitopa, como su hermana Rosa Duarte, asumieron ese pensamiento y esa práctica duartiana, porque gran parte de las balas que se hicieron en su momento, la hicieron las mujeres y la transportaron en su falda o en su saya, como dicen otros, para llevarla a los campos de batalla. Las balas que se usaron en San Pedro de Macorís, en el llano, la hicieron Rosa Duarte, Ana Valverde y otras mujeres de la patria. Entonces, hago la rectificación y ojalá que las mujeres y los hombres de la República Dominicana hoy asumamos el desafío de enarbolar el pensamiento y la obra, el ejemplo ético de Juan Pablo Duarte, de Gregorio Luperón, Juan Isidro Pérez y Pedro Alejandrino Pina, entre otros tantos buenos dominicanos y buenas dominicanas. Le agradezco la oportunidad con esa observación para entonces yo decir también enarbolar estas ideas. Pero volvamos entonces al tema, además de agradecer la puntualización que nos hace, o nos enmienda la plana, como dirían otros. Yo la acepto de muy buenas ganas. Volviendo al tema que originalmente me puso, para mí fue una experiencia. Yo tuve contacto directo con la atención en Cuba para las personas con discapacidad. Antes de eso, con la persona que me llevó allá, había tenido situaciones muy, muy difíciles. Aquí una persona con algún tipo de discapacidad o de disminución de facultades intelectivas, los padres la pasan muy mal para encontrar un centro adecuado. No hay una política ni una educación en la población para el trato con ese tipo de personas. Yo fui a Cuba y no de paso. Venía de experiencias dolorosas, como por ejemplo un hijo en una escuela especial, que de buenas a primeras, a fin de año, me dicen que el año siguiente se van a dedicar a otra cosa. O sea, como dicen los jóvenes, me soltaron en banda. La primera cosa que a mí me llamó la atención en Cuba es como la gente común y corriente de la calle tiene un nivel de tolerancia y de respeto con aquellos que tienen alguna limitación en sus facultades intelectivas. Por ejemplo, allá yo tuve oportunidad de ver el funcionamiento de una escuela que ahora está en Ciudad Libertad y que antes estaba en Guantánamo, que es la escuela Dora Alonso. El día que yo fui a la Dora Alonso a llevar mi hijo, me mostraron todos los servicios del centro y no fue una muestra acomodaticia, no, era como realmente estaba, lo que realmente se hacía, donde evaluaban los muchachos la educación en el arte, el deporte, la educación en el sentido de cómo debe manejarse una casa. Tenían un lugar dentro de la escuela que se llama La Casita, donde le enseñaban a administrarse en la casa, al punto que cuando tú llevas a un hijo, si lo vas a esperar mientras termina las clases, debes hacerlo en un parquecito arbolado que hay allí, que es parte de la escuela. Y después del recorrido, de yo ver la actitud de los muchachos, de las personas que manejaban ese tipo de cosas, yo me senté en el parque a esperar a mi hijo y no pude
ponerme a llorar serenamente porque se me ocurrió pensar que en una sociedad que era tan pobre como nosotros, había una preocupación tan hondamente humana por esas personas que estaban situados, que no tenían la posibilidad de protegerse y defenderse ellos mismos. Y por ejemplo, eso es una cuestión del respeto, de la tolerancia, que en la sociedad cubana la ven como una cuestión natural, porque ha sido parte de su formación durante toda la vida. Pero esto requiere un personal mucho más capacitado o más especializado, y la inversión de determinados recursos en términos de política para atender a esta población con alguna limitación. A veces no es cuestión tanto de que haya o no recursos. La cuestión, más que de recursos, es de voluntad, de la prioridad que tú tengas frente a ese sujeto que por la razón que fuera no tiene las mismas posibilidades que los demás. Y te decía que es una cuestión asumida en la sociedad. Yo solía ir a donde una amiga que vive en un barrio muy lejano al centro, que se llama La Lisa, y es un conglomerado de muchos edificios en San Agustín, La Lisa. En uno de esos edificios vivía una pareja que el único hijo que tenía una discapacidad. Cuando murieron los dos, nadie le dijo a los vecinos qué tenían que hacer con él. Ellos espontáneamente, sin que ningún comité de base ni nada los obligara, hicieron un sistema de turnos para ocuparse de las necesidades de ese muchacho. Mira, yo no te digo que la sociedad cubana sea perfecta, de que la gente no pase infinidad de precariedades, pero en todo el proceso ha habido algo que ha producido otro tipo de ser humano, y esa posibilidad de tener seres humanos así, ojalá que si hay una apertura, eso no se pierda con el consumo, la competencia de quién tiene más, de que si soy, de que si mi casa es más bonita, de que porque aquel pintó la de él yo tengo que pintar la mía, y ese tipo de cosas, porque es un sentimiento de solidaridad que lo han interiorizado, que forma parte de su naturaleza. Entonces, en esto lo fundamental es trabajar la parte educativa, crear conciencia en la gente, una cultura diferente, de respeto y de solidaridad entre unos y otros. Sí, yo frecuenté mucho la clínica del niño y del adolescente. Ahí hay personal realmente especializado que ha tenido toda una vida en el manejo de esas situaciones. Y el personal que trabaja ahí tiene una cuestión muy buena, que es que al que llega y requiere un servicio, no se le habla en un lenguaje de iniciados, suponiendo que todo el mundo es médico, psicólogo o lo que sea. Te tratan los aspectos técnicos con un lenguaje que lo puede entender cualquiera. No que te hablan como si fueras un subnormal, sino con un lenguaje a tu alcance, con paciencia y buena voluntad. Bueno, es interesante, se me ocurrió porque vi esto en el periódico, empezar el programa con este tema, cuando debimos hablar de derecho y de justicia y de erraticidad en la justicia, de los imputados, del Ministerio Público, de la justicia en la República Dominicana, de violencia de género y otros temas de los que vamos a conversar, pues se me ocurrió empezar con este. Y qué interesante la reflexión que hace Miriam Germán Brito sobre esto, porque parece que tenemos mucho que aprender en esta dirección, y todo esto tendrá que pasar
por un largo proceso educativo, porque la educación es un proceso. Estas cosas no se aprenden de la noche a la mañana. El cambio de una actitud, de una conducta, asumir valores, no se trata de la noche a la mañana. Por ejemplo, yo vi a un adolescente que se le fue a la madre en un atardecer y se sentó en una guagua que estaba esperando unos obreros y no quería salir de ahí, no quería pararse. Llegaron los obreros, se fueron sentando, le hablaron, nadie se le ocurrió sacarlo a empujones, nadie le gritó cosas, le conversaron. Uno de ellos le dijo: mira, nosotros trabajamos todo el día y tenemos hambre, ¿tú quieres irte a comer con nosotros para la casa o quieres bajarte con... Cuando usted vaya a comprar o vender una casa, un apartamento o un solar, piense en Felga S.A., una compañía de bienes raíces con criterio muy profesional. Pero igual, si su interés es alquilar un inmueble, piense en nosotros. Felga S.A. está ubicada en la calle Ramón Santana, esquina Máximo Gómez, en la zona universitaria, con los teléfonos 809-682-7202, 809-688-5593. Recuerde que para comprar o vender o alquilar su casa, piense en Felga S.A. Cuando usted vaya a comprar o vender una casa, un apartamento o un solar, piense en Felga S.A., una compañía de bienes raíces con criterio muy profesional. Pero igual, si su interés es alquilar un inmueble, piense en nosotros. Felga S.A. está ubicada en la calle Ramón Santana, esquina Máximo Gómez, en la zona universitaria, con los teléfonos 809-682-7202, 809-688-5593. Recuerde que para comprar o vender o alquilar su casa, piense en Felga S.A. Seguimos en su espacio, vamos para el cambio después de un apagoncito. Son de las cosas normales en la República Dominicana. Tenemos 517 años de apagón en la ciudad, así que no es una cosa del otro mundo. Miriam Germán Brito estaba comentando al momento del apagón que observó en La Habana un adolescente con algún nivel de discapacidad que entró a un bus que estaba esperando a unos trabajadores, y que cuando los trabajadores llegaban se iban sentando, entonces conversaban con aquel joven, y que no hubo ninguna agresión, ninguna mala palabra, sino que le fueron conversando. Entonces quedábamos en eso, a ver si terminamos la historia. Sencillamente, gente que estaba cansada del día entero de trabajar, y era gente que trabajaba en construcción, que tú lo veías con el mono, con el traje ese lleno de polvo. Tuvo la paciencia de conversar con él y decirle: ¿qué tú quieres? ¿Bajar con tu mamá o irte con nosotros, que te damos comida en la casa? Y nada, esperaron un rato hasta que el joven decidió bajarse por su propia voluntad. Yo estoy segura que aquí hubiera salido con algún tipo de contusión, alguien lo hubiera empujado, alguien lo hubiera pateado. Y ese es un tipo de cosa que yo valoro. Bueno. Y te recalco que no es una sociedad perfecta. Es interesante la reflexión. Qué bueno que a mí se me ocurrió esto, poner este tema. Es interesante. Bueno, vayamos al tema grueso.
juez de la Suprema Corte de Justicia, una dama que tiene toda la vida administrando justicia y en el ejercicio del derecho, que conoce en el país cómo es que marchan las cosas, cómo marcha la justicia, cómo se ejerce el derecho en la República y todo esto. El día pasado, el presidente de la República, a propósito de que la delincuencia común, vamos a decir, asesinó, mató, como decimos en el lenguaje del pueblo, a una oficial del ejército que trabajaba como custodia de su hija, el presidente, muy conmovido, dolido, atrapado en estos sentimientos, porque él había tratado a esta oficial, dijo que la justicia debía ser más drástica. Y ahora, el Procurador General de la República ha dicho varias veces que la justicia tiene que ser más fuerte frente a los casos de corrupción. Está en su condición de jueza en la Suprema Corte de Justicia, y que pudiéramos decir, no por la altura del edificio y por donde pudiera estar su oficina, ver lo que está pasando en la justicia en la República Dominicana. Esta expresión del presidente de la República pidiéndole a la justicia que sea más drástica con los temas de la delincuencia, y un procurador pidiendo que la justicia debe ser más fuerte frente a los casos de corrupción. ¿Cómo? En la medida en que usted pueda abordar el tema, porque dicen que los jueces hablan por sentencia, pero también los jueces son ciudadanos que sienten, que sufren porque manejan en la ciudad, van a los supermercados, tienen familias que pueden ser agredidos, que pueden ser violados. Veía en los comentarios que hacía esta más temprano, que 470 personas han sido violadas en los primeros 6 meses de este año. ¿Cómo pudiera valorar Miriam Germán Brito desde la Suprema Corte de Justicia ver lo que está pasando? Y el pedido del presidente de la República. La opinión mía, no del organismo donde yo trabajo. La opinión mía es que el presidente, siendo un hombre, como lo ha demostrado, un hombre que podríamos decir prudente en su juicio, esta vez creo que lo traicionó la emoción. Porque aquí, y ya habíamos conversado de eso en la otra ocasión, aquí todo lo que sucede en el aparato judicial se le carga al juez que maneja el proceso al final. Y durante todo, y tú no puedes, aunque tú seas presidente o quien sea, hacer ese tipo de generalización, porque eso deviene en eso roza lo que se llama populismo penal. Y a veces, cuando en más de una ocasión que él ha hablado sobre la administración de justicia, tengo la impresión que en la generalidad de las veces al oído solo le ha llegado la versión, más que del Ministerio Público, solo le ha llegado la versión policial. Y con el manejo de las cosas de un sector, lo que te dice un sector, tú tienes que equilibrarlo con lo que te diría el otro. Si yo oigo la opinión de la policía, que de drasticidad, que no sé cuánto, no tengo un panorama completo de lo que pasa. Y si veo en los medios de comunicación el asunto, tampoco tengo un panorama completo, porque no sé si tú recuerdas el caso de una persona en la jurisdicción que queda en esta parte de la ciudad, que se dijo que era un ejecutor que había matado 20 y tantas personas. Se hizo un escándalo terrible al juez, que a propósito de una infracción le otorgó la libertad provisional bajo fianza. Ese mismo día que se hizo el escándalo en la prensa, ese mismo día lo suspendieron y lo separaron del cargo.
en la Suprema Corte de Justicia, con la formación anterior,